Jonathan Peñate. Él es pastor del distrito de San Bartolo de nuestra Asociación Metropolitana Adventista Salvadoreña. Él tendrá con nosotros un tema muy importante y le doy el tiempo a él para que él pueda explicarlo y que sea una bendición para cada uno de nosotros. Bienvenido, pastor. Dios lo bendiga. Bien, hermanos, buenas tardes. Es de verdad para mí un placer muy grande poder acompañarles y es digno también de admiración el hecho de poder tenerlos aquí en esta tarde y aprovechar muy bien esta oportunidad. Quiero felicitar a los miembros de esta iglesia, al grupo de ancianos, a cada uno de los hermanos que han participado para poder llevar a cabo esta semana especial, y también al pastor Mario con su familia. También les agradezco la oportunidad de poder estar acá, y creo que es una oportunidad muy importante para que cada uno de nosotros pueda entender más del gran amor que Dios tiene para nosotros, y es algo que vamos a seguir estudiando esta tarde. Así que de igual forma agradezco a los que están acá acompañándonos en la iglesia, y también a usted, hermano, que nos sigue a través de los medios digitales allá en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo donde usted puede sintonizarnos. Bienvenido, le mandamos un abrazo muy especial y esperamos en Dios que juntos podamos regocijarnos en esta tarde. Antes de empezar, yo estaba escuchando por algunos momentos lo que se ha estado transmitiendo durante estas noches, y bueno, me parece algo muy interesante. De hecho, lo que estábamos estudiando anoche, y yo esta tarde traigo un premio especial para alguien que responda a una pregunta de los últimos temas que ustedes han estado tratando. Es una pregunta bastante difícil, pero yo quiero darle un premio muy especial a la persona que me la quiera responder. ¿Quién quiere responderla? El primero que levante la mano le doy la oportunidad. Vamos a ver. Si no está seguro, no se preocupe, que aquí sus hermanos lo van a ayudar para que usted se lo gane. ¿Quién quiere responder la pregunta hoy? Vamos a ver. Vale, pues no le voy a hacer una difícil, le voy a hacer una fácil. ¿Quién se quiere ganar el premio? No, tiene que levantarme la mano, se la voy a hacer directo. No va a estar muy difícil, no se preocupe. Usted, hermano, sí, venga por aquí. Venga, hermano, venga, no se preocupe. Lo que le voy a regalar al hermano hoy es un pin que contiene en hebreo Deuteronomio 6:4, que es lo que nosotros conocemos como, hermanos, como la Shema. Oye Israel, Jehová Dios, uno es. Hermano, no se preocupe, por valiente se lo ganó, oye. Este es suyo. Bueno, hermano, ahora sí, hay otro premio, pero en el otro sí va a haber preguntas, así que tienen que poner atención. Vamos a ver, antes de empezar a estudiar hoy, quiero invitarlos a que, así como están, inclinen su rostro. Vamos a orar. Oremos. Padre, hoy nos presentamos ante ti porque tú eres nuestro refugio, nuestro consuelo, y sobre todo, Señor, porque siempre que acudimos a ti encontramos tu amor. Hoy, Señor, nos presentamos siempre con algunas ideas, con algunas cosas que nos gustaría tener más claras en nuestra mente. A veces no logramos entender por completo, Señor, cómo tú trabajas, cómo tú obras en nuestra vida. Pero quiero pedirte en esta tarde que nos permitas tener nuestro corazón abierto, nuestra mente abierta, sobre todo para entender cuál es tu carácter, Señor. Habla nuestras vidas hoy, en Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, esta tarde vamos a estudiar precisamente el tema que se ha estado mencionando, que es la paternidad de Dios y la eternidad de Jesucristo. Fíjense ustedes que la forma en cómo lo vamos a estudiar en esta tarde es a través de los tres temas de los que trata la parte que nos corresponde a nosotros. La primera parte habla sobre Dios el Padre.
La segunda parte vamos a entender cómo Dios el Hijo se convierte en Dios o es Dios. Y la última parte que vamos a estudiar hoy es precisamente tal vez la que genera una oportunidad más para entender el carácter de Dios, que es la forma en cómo se relaciona Dios Padre y Dios el Hijo. Lo primero que vamos a estudiar hoy, hermanos, vamos a ir directo porque necesitamos avanzar en los temas. El primer tema del que vamos a hablar es precisamente sobre Dios Padre. Y si ustedes se dan cuenta, hay muchas corrientes a lo largo del tiempo que hacen que lo trinitario se vuelva bitritario. Eso tiene que ver o está relacionado. Unos creen solamente en que existen dos dioses, ¿verdad? Dos personalidades o dos formas, dos funciones de Dios. Una es Dios Padre y la otra Dios Espíritu Santo. Hay algunas personas que lo creen así. Y por otra parte, hay otros que creen solamente en Dios el Padre y Dios el Hijo. Fíjense ustedes que en las dos posiciones que existen, siempre hay uno en común. ¿Cuál es? Dios Padre. Es más que todo el que nunca se pregunta uno si es Dios o no. Para todos, el Dios en el que creemos es Dios Padre. Y por eso necesitamos entender algo sobre Dios como Padre, porque si lo vemos como Padre debe de tener una paternidad, que es lo que vamos a entender hoy. Y el versículo clave para todo esto está en Isaías 64:8. A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Saben, hermanos, cuando yo leía este versículo, a mí me llena de satisfacción, de un gran privilegio sentirme como barro. ¿Cómo se sienten ustedes al escuchar eso? ¿Qué oportunidad tenemos nosotros de ser moldeados por nuestro propio Padre? Por alguien que desea lo mejor para nosotros. Ahora, ¿saben ustedes por qué nosotros hablamos sobre la paternidad de Dios? ¿Cuántos de ustedes han visto esta película, hermanos? ¿Alguno de ustedes sabe el nombre? ¿Cómo se llama? En busca de la felicidad, ¿verdad? Yo quiero contarles por qué está esta imagen acá. Fíjense que por muchos años, la forma en cómo nosotros vemos a la forma o a la idea de un padre, a la idea paternal, ha sido trastornada por muchos años. Ustedes se cuentan. Y hoy me encontré a mi hermano allá atrás y hablábamos precisamente sobre eso. Hace algunos sábados tuve la oportunidad de estar acá en la iglesia central y compartíamos un tema sobre los padres y la idea de ser padre. Fíjense ustedes cómo la idea de la paternidad, de ser un padre, ha sido trastornada a lo largo del tiempo. Usted puede sacar la cuenta acá o en su diario vivir con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. ¿Cuántos de ellos provienen de una familia nuclear? Es decir, tuvieron papá, mamá y hermanos. Usted haga la cuenta y tenga una idea de un porcentaje. ¿Cuántas de las personas a su alrededor provienen de una familia nuclear? Nosotros nos preguntábamos eso y les hacía ese ejemplo a los hermanos, porque mi papá en algún momento estaba haciendo para su trabajo el calendario de a quién le tocaba ir el día del padre y a quién le tocaba ir el día de la madre a trabajar. Y de casualidad todos querían ir el día del padre a trabajar y todos querían descansar el día de la madre. ¿Por qué creen ustedes? Y mi papá les preguntaba, bueno, ¿y cómo hago? No pueden venir todos el día del padre y el día de la madre, se van a ir todos, nos va a tocar cerrar. Y entonces, ¿y por qué nadie quiere venir el día de la madre? Ah, porque mamá sí tenemos, le dijeron. Pero papá nadie de nosotros tiene, ¿y a quién vamos a ir a ver? Prefiero venir a trabajar. Si ustedes se dan cuenta, la idea del padre ha ido trastornándose poco a poco. Ustedes buscan esta película en internet y se llama En busca de la felicidad, ¿verdad, hermano? Y la historia, para los que no la han visto, la trama de la película trata de que Will Smith es el padre en la película y pasa una gran pobreza y lucha todos los días por alcanzar y darle a su hijo lo que él necesita, ¿verdad, hermano? Pasan por algunos lugares donde tienen que ir a dormitorios públicos,
pasan momentos en los que tienen que comer en comedores públicos también. Y la idea es esa, ¿verdad? Un papá superhéroe, eso es lo que sale en la película. Ustedes van a las críticas de la película y lo que aparece ahí, o la forma en cómo la felicitan, es porque aparece el verdadero modelo de un padre, mencionan ahí. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué la idea de la mamá la tenemos presente, pero la idea del padre a veces la tenemos bien diferente, hermano, bien diferente? Porque usted pregúntele a un muchacho de ahora que quizás no creció con su papá tiene otra familia, quizás qué piensa él sobre su papá, hermano. Bien difícil, ¿verdad? Y si ustedes van a la historia, lo que el enemigo ha tratado de hacer por muchos años no es decirnos a nosotros, no existe un Dios, sino que lo que ha tratado de hacer por tantos años es decirle, si hay un Dios, pero cuesta entenderlo, Él es más o menos. Y entonces nosotros creemos en un Dios, pero no sabemos cómo es Padre de nosotros, ¿verdad, hermano? La idea del Padre, cada vez el enemigo lo que va haciendo es irla moldeando a la forma en cómo Él quiere. Un ejemplo claro que es similar a esto, las dos instituciones que el Señor dejó desde el principio, hermano, ¿cuáles son? El sábado y el matrimonio, la familia. Usted se da cuenta que son las dos instituciones que más ataca el enemigo. Y la forma en cómo él ataca no es decirle a usted no vaya a la iglesia, sino que lo que hizo por muchos años ha sido no vayan el sábado, sino que vayan cualquier otro día que ustedes quieran. ¿Se dan cuenta? Y la verdad a medias es mentira, hermano. La verdad a medias es mentira. Y la otra institución, la familia, hermano, ha sido atacada por muchos años. ¿Creen ustedes eso? ¿Cuántas ideas tenemos ahora que no tienen que ver con la verdadera forma de la familia que el Señor sacó y dejó para nosotros? Ahora, esto no es solo de ahora, hermano. La idea de trastornar o modificar o moldear a su forma, la idea de un padre de parte del enemigo, ha venido desde hace mucho tiempo. Dice una cita del Espíritu de Profecía que la raíz de la mayoría de los males del ser humano tienen que ver con el orgullo y con el egoísmo. Todos nosotros luchamos por vernos nosotros mismos, hermano. Nos gusta que nos vean, vivimos de las apariencias y nos gusta vernos bien. Usted póngase a pensar en estos días de la semana que han pasado. ¿Cómo hubiera sido su semana? ¿Cuántos problemas usted hubiera evitado si en usted y en todo el mundo no hubiera orgullo y egoísmo? La mayoría, hermano. La mayoría los hubiéramos evitado. Esta imagen que ustedes ven acá son algunas formas que la inteligencia artificial ha sacado para mostrar posiblemente cómo eran las imágenes de los dioses egipcios que adoraban en aquel tiempo. Hay algunas historias, por ejemplo, hay una que se llama de la Enuma Elish, la epopeya de Gilgamesh. Bueno, hay algunas otras historias de los vecinos de Israel en aquel tiempo, de los vecinos del pueblo de Dios, que trataban de contar la historia del mundo a su forma de verlo. Como ellos no creían en el mismo Dios que el pueblo, lógicamente, nuestro Dios, ellos inventaban su forma de ver el mundo. Enuma Elish trata una historia pagana de la creación. La epopeya de Gilgamesh es una historia pagana del diluvio. Como no sabían ellos cómo explicarlos, inventaron su propia historia con sus propios dioses. Estos dioses que ustedes ven acá son 2 de los 5 que forman parte de la deidad padre de los dioses egipcios. Uno de ellos es Anubis y el otro Osiris. Y fíjense ustedes, hermanos, que desde ese momento aún las culturas paganas veían en los dioses una paternidad. Ahora, ¿qué tipo de paternidad ellos buscaban en sus dioses? Y les explico esto porque ellos escribían de acuerdo a lo que veían de Dios, de la revelación de Dios. Lógicamente, hermano, porque el mundo había sido creado por Dios. La única forma de verlo tenía que venir de parte de Él. Así que, ¿qué características ellos explican que veían en sus dioses que lógicamente Dios tiene que tener? Y eso es lo que quiero que veamos hoy para que podamos entender cómo era la paternidad de Dios, cómo se transformaba. La primera característica es un Dios que engendra. Eso es como padre. Al lado izquierdo de ustedes
Ustedes van a ver dónde está el versículo en el Antiguo Testamento y dónde se mantiene en el Nuevo Testamento, para que entendamos que estamos abarcando la Biblia integralmente. Ahora, ¿cómo vemos nosotros la característica de engendrar de parte de Dios en la Biblia? En Deuteronomio 32:6 nosotros leemos: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Engendrar. Ahora lo encontramos en Juan 1:12 y dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Otra de las características que la cultura pagana mantenía en su mente que un padre como Dios debía de tener, es precisamente la de un Dios proveedor, un padre proveedor. En Salmo 46:1 nosotros encontramos: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Y en Mateo 6:8 dice: no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Otra de las características es un Dios protector. Yo quiero que ustedes vayan viendo que estas características de Dios como Padre, si todos los padres de este mundo las tuviéramos familias bonitas, felices, y que cumplirían precisamente con lo que Dios desea para la familia. Un padre de familia lógicamente debe ser un padre protector, y era otra característica. Nosotros la encontramos en Éxodo 34:6 y 7, y dice: el Señor Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. La característica de un Dios protector. Y en Romanos 8:31 dice: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Y la última característica, que son 4 las que aparecen en la mayoría de los escritos de los dioses paganos, es la que tiene que ver con la obediencia. Un Dios como Padre reclamaba obediencia hacia Él. Nosotros encontramos en el Salmo 103:11: tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Para rescatar, dice Gálatas 4:5 y 6, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. A ver, hermano, vimos 4 características, que son las que les mencionaba que tenía precisamente el concepto, la cultura pagana de un Dios como Padre. Yo quiero que usted más o menos las tenga en su mente, porque es la idea de Dios como nuestro Padre. La primera que vimos es un Dios que engendra, un Padre que puede engendrar, un Dios proveedor, un Dios protector, y finalmente la que estamos viendo ahora es un Dios o un Padre que reclama obediencia, es decir, que muestra el camino que debe seguir. Cuando nosotros hablamos sobre esto, hermanos, debemos de entender algo que mencionaba el pastor Castro anoche, era la importancia de entender la unicidad de Dios. ¿Se recuerdan ustedes? Y la unicidad de Dios tenía que ver con que las 3 personas de la Trinidad, que ustedes estudiaron la figura o la función del Espíritu Santo anoche, es parte de la unicidad de Dios, es decir, 3 en 1, ¿verdad, hermano? Y eso tiene que ver con la economía de la salvación, que vamos a seguirla estudiando ahora. En la economía de la salvación, el Espíritu Santo hace la función de consolador. ¿Sí? ¿Se recuerdan ustedes que más o menos lo vimos anoche? Y acá Dios el Padre hace la función, como su nombre lo dice, precisamente como Dios el Padre. Ahora, a lo largo de la Biblia, hermanos, el deseo que Dios ha tenido para con nosotros es que podamos entender la paternidad de Dios en nuestra vida. ¿Se recuerdan al principio? La idea que Dios siempre ha tenido es precisamente lo que decía Isaías 64:8. Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos barro y tú eres el alfarero. Sabemos que todos nosotros hemos sido creados por ti.
Esa es la idea de la paternidad de Dios para usted y para mí, hermano. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría hacer barro y dejarnos moldear por nuestro Dios? Esa es la idea de Dios como Padre nuestro, hermanos. Ahora, ya que hemos visto qué significa Dios como Padre, vamos a ir ahora a lo que precisamente mencionaba el título principal del tema de hoy. Y tiene que ver con la eternidad de Cristo. Antes de entrar a la eternidad de Cristo, nosotros debemos de entender el por qué nosotros debemos de estudiar esto. Al principio de la historia eclesiástica, es decir, de la historia de la iglesia cristiana, comenzaron a salir algunas ideas que iban en contra de la realidad que el Señor había venido a mostrar. Vamos a ver alguna de ellas. Tal vez alguno de ustedes la ha escuchado. Una de esas ideas que salió ya por el siglo II después de Cristo es precisamente el docetismo. Enseñaba que Jesús durante su ministerio solamente parecía tener un cuerpo, pero este cuerpo no era real de carne y hueso, sino etéreo, esfera aparente que rodea la tierra. Lo que los demás veían no era sino una ilusión, un engaño a los sentidos. Una de las ideas que apareció, que doqueo viene de la palabra parecer, era precisamente que el Dios que nosotros vemos en la Biblia y que veían las personas en aquel tiempo, no era un Dios que se podía tocar, sino que era espíritu, era una ilusión para las demás personas. Se movía por ahí, pero no era una persona real. Solamente los podían ver los que querían verlo. Esa era una idea que había, hermano, imagínense. Otra de las ideas que aparecieron allá por el siglo II fue la idea que ahora ha ido modificándose o progresando en su forma de ver las cosas, son precisamente la idea de los gnósticos. Bueno, creo que hay un error acá en la presentación, pero los gnósticos creían que la carne con la sangre o lo que es el ser humano no podía juntarse con la divinidad de Dios porque la carne es pecado y la divinidad es santa. Entonces no podían unirse, por lo tanto Jesús no era Dios, era solo una persona más que creía ser santo. Eso era lo que los gnósticos explicaban, la carne y la divinidad, la santidad no pueden unirse. Y finalmente, esta es la que más escuchamos nosotros, y yo quiero que pongan atención, porque precisamente de esta ideología es de donde sale la necesidad de explicar la eternidad de Cristo. ¿Por qué? El arrianismo tuvo su nombre de Ario, que vivió entre los años 260 al 336. Sacerdote y después obispo Livio, quien propagó la idea de que Jesucristo no era Dios, sino que había sido creado por éste como punto de apoyo para su plan. Esta es lo que aparece en la creencia de los adventistas del séptimo día cuando habla sobre Dios el Hijo, cuando habla sobre Jesucristo, porque este es el arrianismo. Yo quisiera que usted lo tenga en mente. Tiene que ver, y lo creó este personaje Ario, que era obispo, de que Dios Hijo, Jesucristo, fue creado por Dios Padre. Por eso se menciona que Él es el Hijo y Dios es su papá. Al afirmar eso, lo que hacía era dejar a Jesús, a Dios el Hijo, en un segundo plano. Es decir, Dios el Hijo no es igual a Dios el Padre, por lo tanto no forma parte de la deidad y de lo que nosotros conocemos como la Trinidad. De ahí es de donde sale la idea de que solamente existe Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Aunque Jesús existió, decían ellos, no es parte de la Trinidad porque no puede ser Dios. Esa es la idea del arrianismo, hermanos. Y es precisamente de donde se han basado algunas ideas que nosotros tenemos hasta hoy. Y se formulan en algunos otros hermanos de otras denominaciones la idea de que Jesús no era parte de la Trinidad, no era Dios. Era simplemente un ser humano más. Ahora, lo que nosotros debemos entender, hermanos, para saber que Jesús era eterno, es decir, la eternidad del Hijo Jesucristo, que es el tema de hoy, lo primordial a entender es que Dios
se manifestó en Jesús, era la gloria de Jesús, pero que Jesús cuando estaba acá seguía siendo Dios. ¿Usted creería en un Dios que no es eterno, hermano? ¿Verdad que no? Una de las características de Dios es que es eterno, hermano. Por lo tanto, si Jesús era Dios, significa que es eterno. Ahora, para nosotros entender la eternidad de Jesucristo, debemos entender que Jesús era Dios, hermano. Era Dios. Y durante estos 2 próximos días, ustedes van a estudiar un poquito más, según entiendo con el pastor Mario, acerca de las 2 posiciones de la naturaleza de Jesucristo. Pero para poder llegar a entender eso, usted debe de estar seguro que Jesús era Dios. ¿Cuáles son los atributos divinos, los atributos de deidad que Jesús poseía para decir que era Dios? Uno de ellos, hermanos, es que Jesús era omnipotente. Mateo 28:18 dice que Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esta misma frase Jesús la repite o aparece en Hechos 1:7. Cuando Jesús está a punto de ascender, Jesús vuelve a repetir esta frase: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A ver, si eso sucede hasta este momento, ¿qué acto o qué situación de la vida de Jesús fue la que le otorgó ahora sí la potestad sobre el cielo y la tierra? ¿Saben ustedes cuál es, hermanos? ¿Qué momento del ministerio de Jesús es el que le da la potestad sobre los cielos y la tierra? Está relacionado, pero hubo un momento específico o algo que Jesús hizo donde se le dio la potestad de los cielos y la tierra. Cuando resucitó, hermanos. Porque si Jesús no hubiera resucitado, no tendría sentido que estuviéramos acá. Y es acá donde nosotros comenzamos a ver, hermano, que usted y yo estamos aquí estudiando todo esto, porque nos encierra en el amor de Cristo Jesús. Un Dios omnipotente que pudo hacer lo que Él deseara hacer, tenía poder para lo que Él deseara hacer, porque murió y resucitó. Y a partir de ahí, Él dice: se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Cuando Jesús vino acá, y es algo que vamos a entender y ustedes lo van a ir empleando, era una naturaleza especial, hermano. Porque usted y yo no la podemos entender a cabalidad. ¿Por qué? Porque Jesús, mientras estaba acá en este mundo, era 100% Dios y 100% humano. ¿Cómo pasó eso, hermano? Yo no sé, porque yo no soy Dios. Yo no puedo ser 100% Dios y ser 100% humano. Yo solo puedo ser 100% humano, hermano. Eso es lo único que yo puedo ser. Y entonces Jesús vino acá y murió como un ser humano, como usted y como yo, pero resucitó, y a partir de ahí toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. ¿Ustedes creen que si Jesús era omnipotente es un atributo divino para Él, hermanos? Claro que sí. Además de ser omnipotente, Jesús era omnisciente. Colosenses 2:3 dice: en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y menciona la palabra de Dios que aquel que está falto de sabiduría, ¿quién se la tiene que pedir? Un Dios omnisciente, lo sabe todo. Y acá viene un contraste, hermanos, una idea que surge precisamente de esto. Si Dios es omnisciente, entonces Él formula todo o hace que todo pase de la forma en como Él sabe que va a pasar. Esta idea sale, por ejemplo, cuando usted ve la profecía de las 2300 tardes y mañanas. La estuvimos estudiando hace poco en la lección de escuela sabática. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Se recuerdan que el cumplimiento de cada una de las partes de la profecía de las 2300 tardes y mañanas es exacto, hermanos? Si se dan cuenta ustedes, es exacto. Y eso fue revelado por el Señor porque Él es omnisciente. Es decir, que lo sabe todo. Ahora, el hecho de que Él sepa lo que va a pasar no lo obliga a usted a hacerlo. Es decir, Él no encausa todo lo de este mundo pase a como Él quiere que pase. A veces las personas dicen: no, eso tiene que ver con la predestinación.
Dios ya sabe que yo me voy a perder, entonces ¿para qué voy a seguir luchando con mi vida espiritual? O Dios sabe que me voy a salvar, pues ¿para qué sigo luchando con mi vida espiritual de todas formas, verdad? Si al final me voy a salvar. El hecho que Jesús sepa no afecta las decisiones que usted toma. Él no lo obliga a hacer lo que Él sabe que va a pasar, sino que simplemente, hermano, Él ya sabe. Usted me pregunta a mí cómo funciona eso, ¿sabe qué respuesta le puedo decir? No sé, hermano, porque yo no soy omnisciente. Yo solo sé lo que está pasando ahorita, ya dentro de 2 horas no sé qué va a pasar. Ni usted ni yo sabemos, pero Dios sí sabe. Él sí lo sabe. Y si Jesús era omnisciente, ¿creen ustedes que era Dios, hermanos? Claro que sí. Otra era su inmutabilidad. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, hermano. ¿En qué se resume Jesús? Precisamente en esto: en amor. Dice primera de Juan 3:16, en esto conocemos lo que es el amor. Póngale atención, ¿qué es el amor, hermano? En que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Un Dios de amor. Jesús tenía amor, hermano, por lo tanto era Dios. Era Dios. Y esta característica, que es una de las más importantes esta noche, de las que vamos a ver, por esencia suficiente, Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Bueno, nosotros vamos al libro de Juan, en el primer capítulo, dice que el verbo estaba con Dios. Cuando hablamos del verbo, ¿a quién se está refiriendo? Jesús. Y si ustedes se dan cuenta, en el principio, menciona Juan 1:1, el verbo estaba con Dios, porque hay algunas personas que dicen Jesús era la encarnación de Dios el Padre. Es decir, en ese momento, mientras Jesús estaba en la tierra, dejó de existir Dios el Padre. Era Él, era Jesús. Pero si ustedes se dan cuenta, Juan 1:1 dice, en el principio Jesús estaba con Dios, no era Dios. Es decir, Jesús y Dios estaban en el mismo lugar, y como no tienen un principio ni un final, eso quiere decir que son eternos. Y eterno solamente puede ser Dios, hermano. Jesús era eterno. En el momento en el que estuvo acá en la tierra, fue que su condición divina se limitó a su condición humana, que es lo que vamos a seguir viendo ahora. Para ir avanzando, hermanos, en entender que Dios era Jesús. Jesús era Dios. Las profecías que se cumplieron, hermanos, desde el Antiguo Testamento. Miqueas 5:2 decía que el Mesías iba a nacer en Belén, cumplido. Isaías 7:14 decía que el Mesías nacería de una virgen. ¿Se cumplió, hermanos? Sí se cumplió. Deuteronomio 18 al 19 decía que el Mesías tendría autoridad profética solo comparable a la de Moisés. Algunas personas, lo único que se les ocurría era compararlo con la de Moisés. Cumplido, hermano. Eso era lo que decían los fariseos, las personas que se le acercaban. Isaías 49:6 al 7 dice que el Mesías iba a ser luz para los gentiles. Les pregunto a ustedes, ¿Jesús lo cumplió? Lo cumplió, hermano. Si Jesús no hubiera sido luz para los gentiles, no tendría sentido tampoco que usted y yo estuviéramos aquí. Usted y yo somos gentiles. Y entramos en el plan de la salvación gracias al sacrificio de Jesucristo. Salmo 22:14 también menciona que el Mesías iba a morir. Y Jesús lo cumplió. Dice el camino a Cristo: nadie sino el Hijo de Dios podía efectuar nuestra redención, porque solo Él, que estaba en el seno del Padre, podía darlo a conocer. Solo Él, que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios, podía manifestarlo. Nada menos que el sacrificio infinito hecho por Cristo en favor del hombre caído podía expresar el amor del Padre hacia la humanidad perdida. Por eso Cristo tenía que pagar, hermanos, por los pecados suyos, por los míos. Y para mí, hermano, cuando estudiamos esto, cuando vemos esto, yo me gustaría que usted se quede con el pensamiento: ¿cómo ese Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, dejó que su condición divina se limitara a su condición humana
para salvarlo a usted y a mí y a todos los que no están aquí ahorita también, hermano. Y todo eso se resume en amor. Ese Jesús que murió en la cruz es un Dios eterno, omnipotente, omnisciente, hermano, y lleno de amor para usted y para mí. La Biblia muestra a lo largo de ella que Jesucristo era parte de la Trinidad, era parte de la deidad. En su momento en que su condición divina quedó limitada a su condición humana, Jesús seguía siendo Dios, hermano, pero limitado a su condición humana para pagar por los errores suyos y por los míos. Esa fue la razón. No porque Él dejara de ser Dios, sino porque quería salvarlo a usted y a mí. Por eso el Señor, por eso Jesús seguía siendo Dios, fue Dios y es Dios, parte de la Trinidad. Ahora, vamos a ir a la parte final, hermanos, del estudio de hoy. Hemos entendido cómo Dios se muestra como Padre. Hemos entendido que Jesús es eterno por la simple y sencilla razón de que es Dios. Si hay un personaje que es Dios, hermano, lógicamente tiene que ser eterno, porque dijimos nosotros que no creíamos en un Dios que tiene principio y final. Tiene que ser eterno. Entonces, ahora, vamos a ir a entender la parte final de hoy. Si hemos visto que Dios era Padre, cómo su paternidad se mostraba ante el principio de la creación y con nosotros hoy, y vemos también acá como Dios el Hijo, que lo vemos nosotros manifestado en Cristo, que vino acá para mostrarnos a usted y a mí el verdadero carácter de Dios, la gloria de Dios. Ahora, si nosotros mencionamos que Dios era Hijo, eso quiere decir, y es precisamente donde sale el arrianismo que veíamos hace un ratito, la idea de que si Dios es Hijo, entonces es inferior a Dios el Padre. Hay un versículo que se utiliza para hablar sobre esto, y es Hebreos 1:5, y dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje: yo seré su padre y él será mi hijo. Las personas utilizan este versículo para decir: Jesús era hijo de Dios, por lo tanto es inferior, porque acá dice: yo mismo, hoy mismo te he engendrado. Ahora, yo quiero que ustedes noten esto en el pasaje. Y en otro pasaje dice acá: ¿por qué creen ustedes que esta frase aparece entre comillas junto con esta, hermano? ¿Por qué creen ustedes? Porque es una cita, ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Y si ustedes van al Salmo 2:7, encuentran precisamente esas palabras. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. ¿Se dan cuenta de dónde sale la frase, hermano? Siempre de la Biblia. Ahora, ¿qué significa hoy mismo te he engendrado? El Salmo 2 se encuentra en un contexto del traspaso de un rey hacia su sucesor, que en la mayoría de los casos era su hijo, ¿verdad, hermano? ¿Se recuerdan? Que así era la forma en cómo el rey pasaba siempre en la familia, la dinastía o el reinado. Entonces, cuando llegaba ese momento de una forma especial, el padre, que era el rey, llamaba a su hijo, que era su sucesor, y le decía: yo mismo hoy te he engendrado. Lo que significaba es: a partir de ahora tú vas a comenzar a hacer una función diferente de la que hacías. Entonces, por eso en Hebreos 1:5 el Señor llama y aparece acá como que le está diciendo a Jesús: hoy mismo te he engendrado. Lo que Dios el Padre quería decirle a Dios el Hijo, es decir, a Jesucristo, era: a partir de ahora vas a comenzar a hacer la función que te corresponde en la economía de la salvación. Y la función de Cristo Jesús era venir a este mundo y morir por usted y por mí. Porque sin sangre no hay remisión de pecados, hermano. Por lo tanto, alguien tenía que pagar. Y para que usted y yo no pagáramos, pagó Jesús. Así que eso era lo que el Señor le decía: a partir de ahora vas a comenzar a hacer la función que te corresponde.
hay otro versículo que de hecho es el que más se utiliza, que está en Juan 14:28. Y dice, ya me han oído decirles, Jesús estaba hablando con sus discípulos, ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre. Y aquí está la frase que muchos dicen, esa es la forma para mostrarlo. Porque el Padre es más grande que yo. Si Jesús decía esto, ¿qué significaba, hermano? Que su papá, que su Padre, Dios el Padre, estaba en un nivel superior que él. Y hay muchas personas que utilizan, muchas denominaciones que utilizan este versículo para decir entonces que Jesús era inferior a Dios el Padre y no era parte de la Trinidad. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús con eso, hermano? Filipenses 2:6 nos da la respuesta. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Yo quiero que ustedes entiendan algo hoy, hermanos, y esto es muy, muy importante que ustedes lo guarden en su mente. Cuando Jesús vino acá a la tierra, necesitaba ser para usted y para mí un sacrificio y un ejemplo. Yo les decía a ustedes que nosotros no somos Dios, hermanos, no tenemos una naturaleza doble, ¿verdad? No somos 100% Dios ni 100% humanos. Somos 100% humanos y 100% pecadores, hermanos. Eso somos nosotros. Ahora, cuando Jesús vino a esta tierra, su naturaleza divina quedó bajo, podríamos decirlo así, las necesidades o los atributos de su naturaleza humana. Es decir, cuando Jesús estaba acá en la tierra, aunque era 100% Dios, era como usted y como yo, 100% humano. Y como le digo, hermano, es posible que nos cueste entenderlo y la razón es clara, porque usted y yo no somos 100% Dios. Pero ahora, lo que dice Juan 14:28, lo que Jesús le dijo, en mi condición humana es necesario que regrese por ustedes porque este es el plan, la economía de la salvación. Y en mi condición humana, el Padre es más grande que yo. Le pregunto a usted, hermano, ¿Dios es más grande que nosotros? Claro que sí. Claro que sí. Y como Jesús, mientras estaba acá, estaba bajo su condición humana, es decir, como usted y como yo, el Padre en ese momento bajo su condición humana era más grande que él, aunque era 100% Dios. Es decir, Jesús hablaba acá, en este momento de Juan 14:28, Jesús está hablando como uno de nosotros, hermano, como usted y yo, para que lo entendiéramos. Mire qué amor tan grande. Y yo me imagino que en la mente de Jesús, bueno, saber qué pasaba, pero era como, les va a costar entenderlo bastante, ¿verdad? Entonces voy a tratar de explicárselo de la mejor forma que pueda. En ese momento Jesús hablaba como usted y como yo hablamos, porque el Padre es más grande que nosotros, hermano. Entonces, Filipenses 2:6 nos explica eso. Y la mayor muestra para entender que Jesús era Dios y parte de la Trinidad, la dijo el mismo Jesús, hermano, en Juan 10:30. El Padre y yo, uno somos. Y por eso estamos estudiando esta semana la creencia de la Trinidad, hermanos, que tiene que ver con la doctrina de Dios. Y debemos de entender que en la Trinidad es parte de la economía de la salvación, la función que realizan cada uno de ellos. Aunque tenemos una unicidad, decía el pastor Castro ayer, cada una de las personas de la divinidad tienen una singularidad que los hace participar en el plan de salvación de acuerdo con su función. Dios el Padre hace su función, Dios el Hijo hizo su función y el Espíritu Santo también hace su función aún en nuestros días, con nosotros. La Trinidad trabaja por nuestra salvación, por la suya y la mía. Vamos a ir algo rápido, hermanos, ahora. Es importante que nosotros veamos esto, porque hay algunas personas cuando atacan la creencia de la Trinidad, dicen que los pioneros de la iglesia adventista del séptimo día no creían en la Trinidad. Yo quiero que ustedes entiendan que nosotros, los adventistas del séptimo día, no escondemos eso.
Nadie lo esconde, está en los libros y el que lo quiera leer lo puede leer. Los comienzos de la iglesia adventista del séptimo día, nuestros pioneros no creían en la Trinidad, no creían que se manifestaran en tres dioses. El conocimiento tal y como nosotros lo tenemos ahora fue progresivo, hermano. Y siempre tuvieron una actitud abierta a entender mejor lo que venía. Aunque Elena de White en un principio afirmó que creer en Jesús como un Dios no era correcto, poco a poco y a través de las visiones que ella recibió, de la forma en cómo fue entendiendo más a Dios, al final del tiempo de sus últimos días, ella terminó aceptando que la Trinidad la formaban tres personas: Dios Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Hijo. Una de esas es allá en 1906, en la revista de Review and Herald, ella dijo: el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona separada y sin embargo uno con el Padre. Él era la gloria más excelsa del cielo, el comandante de las inteligencias celestiales. Con pleno derecho recibía la adoración y el homenaje de los ángeles, porque Jesús era Dios y era eterno, hermano, y uno solo con el Padre, y ambos trabajan junto con el Espíritu Santo para que usted y yo nos salvemos, hermano. Hay un especial esta noche, pero antes y mientras lo escuchamos hoy, se le puede olvidar todo lo que hemos hablado hoy, hermano, pero mientras escuchamos el especial, mediten lo que dice esta cita de Elevemos a Jesús en la página 62. Jesús nació en un pesebre para que nosotros pudiéramos nacer a la vida eterna. Se hizo parte de la familia humana para que nosotros llegáramos a ser parte de la familia celestial. Vivió en medio del polvo y la pobreza para que nosotros pudiéramos vivir en medio de riquezas indescriptibles. Pasó largas noches en oración para que nosotros pudiéramos pasar las edades eternas en la presencia de Dios. Nuestro precioso Salvador se cansó recorriendo los caminos arenosos de la antigua Palestina para que nosotros pudiéramos caminar con pies infatigables las calles de oro de la Nueva Jerusalén. Aceptó por nosotros la corona de espinas con el fin de colocar sobre nuestras cabezas las coronas de victoria. Murió la muerte que a nosotros nos correspondía para que en lugar de ella pudiéramos vivir eternamente la vida que es suya. Sonido. 1, 2, 1, 2. Una, 8. 1, 2, 1, 2. Son 1, 2, 1, 2. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Amor, inmensa paz en el temor, adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios,
se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia allí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. Del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí, no temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy, ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré, ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré.